A veces me pregunto cuántas vidas se han apagado en silencio por culpa de algo tan pequeño como una pantalla que cabe en la palma de la mano. Tal vez tú también lo has sentido, esa punzada rara que aparece después de ver la vida perfecta de alguien más. Yo la sentí durante años, mucho antes de aceptar que me estaba haciendo daño. Y por eso quiero contarte esto, porque quizá tú también necesitas escuchar que no eres el único que se siente así, aunque nadie lo diga en voz alta. Vivimos rodeados de imágenes diseñadas para atraparnos. No lo digo en un sentido conspiranoico, sino real. Cada foto, cada video y cada historia están creados para que compares tu vida con lo que ves, incluso si sabes que la mitad está editada. Yo lo sabía, pero aún así me afectaba. Abría mi teléfono como quien abre una puerta a un lugar que promete algo mejor, pero salía sintiéndome peor que cuando entré. Y eso, con el tiempo, empezó a convertirse en una rutina emocionalmente peligrosa. Quizá te haya pasado algo parecido. Ves a alguien viajando por el mundo y piensas que no estás haciendo lo suficiente. Ves a alguien con un cuerpo trabajado y sientes que deberías verte así. Ves éxitos ajenos y sin querer empiezas a cuestionarte todo lo que has logrado. Y lo más extraño es que no lo haces porque quieras compararte, sino porque tu mente lo hace sola. Es como si las redes hubieran desarrollado una habilidad perfecta para mostrarte justo aquello que puede hacerte dudar de ti. Lo que nadie te dice es que esta comparación constante va desgastando tu autoestima. No de golpe, no en un día, sino poco a poco, como una grieta que no notas hasta que ya está demasiado profunda. Yo llegué a ese punto sin darme cuenta. Seguía con mi vida normal, hacía mis cosas de siempre, pero en mi mente había una voz que repetía que no era suficiente. Esa voz nació ahí, en ese universo de pantallas, likes y estándares imposibles. Algo que aprendí con el tiempo es que las redes no son malas por sí mismas. El problema es la forma en que empezamos a medirnos a través de ellas. Nos comparamos con la vida editada de otros mientras ignoramos nuestra vida real, la que tiene momentos buenos, malos y normales. Yo veía personas lograr cosas increíbles y sentía que estaba retrasado, que mi vida no tenía el mismo brillo, pero la verdad es que yo no estaba viendo su realidad, solo estaba viendo su vitrina. Hay un concepto que escuché hace poco y que me hizo mucho sentido. Dice que en redes sociales comparamos nuestro detrás de cámaras con el escenario principal de los demás. Eso explica por qué siempre sentimos que alguien más está un paso adelante. Ellos muestran sus mejores momentos mientras tú estás lidiando con cosas que jamás aparecen en tu propio perfil. Ipsilon nui justo. No tienes por qué medir tu vida real con la versión editada de la vida de otra persona. Yo no lo entendí al principio. Pensaba que simplemente tenía que esforzarme más, publicar más, mostrar más. Creía que la solución estaba en jugar el mismo juego que los demás. Pero cuanto más lo hacía, más vacío me sentía, porque no estaba viviendo para mí. Estaba viviendo para un público que ni siquiera sabía que existía. Y en ese proceso empecé a perderme, empecé a olvidarme de lo que realmente me gustaba, de lo que realmente me hacía sentir vivo. Hubo un día en particular que marcó un antes y un después para mí. Me recuerdo que estaba viendo las historias de alguien que admiraba mucho. Todo parecía perfecto en su vida, sus viajes, su pareja, su trabajo, incluso la luz que entraba por su ventana parecía cuidadosamente escogida para verse hermosa. Y mientras lo veía, pensé que yo no tenía nada que se comparara con eso. Esa idea se clavó tan hondo que terminé apagando el teléfono y quedándome sentado en silencio. Me sentía pequeño, me sentía invisible, pero lo más doloroso era que me sentía culpable por sentirme así, como si no tuviera derecho a estar triste por algo que en teoría no debería afectarme. Fue entonces cuando decidí hablar con alguien sobre lo que estaba sintiendo. No fue fácil porque admitir que las redes me estaban afectando me hacía sentir débil, como si estuviera exagerando algo que todos usan todos los días sin problema. Pero en cuanto lo dije en voz alta, algo dentro de mí se aflojó. Descubrí que no era el único, que muchas personas, incluso algunas que parecían tenerlo todo bajo control, estaban luchando con las mismas emociones, y eso me hizo entender que este no es un problema individual, sino algo colectivo. Las redes sociales han cambiado la forma en que vivimos, pensamos y nos valoramos, y si no somos conscientes de eso, terminamos atrapados en un ciclo que nunca nos da descanso, un ciclo que exige
más de lo que podemos dar. Desde ese momento empecé a cuestionar todo lo que veía en redes, no desde la crítica, sino desde la conciencia. Cada vez que veía una foto perfecta me recordaba que detrás de esa imagen había una vida completa, con dudas, con miedos, con inseguridades que nunca se muestran. También empecé a observar mi propio comportamiento, las veces que sentía la necesidad de publicar algo solo para obtener validación. Y aunque no fue sencillo, poco a poco fui soltando esa presión silenciosa. Empecé a valorar cosas que antes ignoraba, como los momentos que no se pueden capturar con una cámara. Y descubrí que mi vida, aunque no fuera un espectáculo visual, tenía un valor real. Un valor que no dependía de números ni de reacciones, sino de cómo me sentía yo con ella. Y ese fue el primer paso para recuperar mi paz. Y entendí que eso era suficiente para empezar a sanar de verdad. Poco a poco, cuando empecé a darme cuenta de cómo las redes sociales moldeaban la forma en que me veía a mí mismo, también descubrí algo que quizá tú también has sentido sin saber ponerle nombre. Esa sensación de que incluso cuando todo parece ir bien en tu vida, hay un peso invisible que no te deja disfrutarlo del todo. Como si en el fondo siempre hubiera una voz que te pregunta ¿por qué no estás logrando más? ¿Por qué no eres como esas personas que ves en tu pantalla? Y esa voz no sale de la nada. Se alimenta de cada comparación, de cada imagen que parece mostrar un mundo donde todos son felices menos tú. Yo pensé durante mucho tiempo que lo mío era simplemente falta de motivación. Me decía que si me esforzaba más, si trabajaba más duro, si me organizaba mejor, podría alcanzar ese nivel de vida que veía en redes. Pero lo que yo no sabía es que estaba persiguiendo una ilusión, no una meta real, no un sueño propio, sino una idea que había nacido de la comparación constante. Y perseguir algo que no te pertenece, algo que no nace de ti, siempre te deja vacío. Por eso hay tanta gente que logra cosas, cumple metas, alcanza objetivos y aún así se siente insatisfecha, porque no están viviendo su propia vida, sino una versión aspiracional que ni siquiera era suya desde el principio. Lo más complejo de este tipo de tristeza es que es silenciosa, no te tira a la cama, no te hace llorar todos los días, no te impide funcionar a mundo, sino es más sutil. Es una especie de niebla emocional que se instala sin que te des cuenta. Sigues haciendo tus cosas, sigues hablando con la gente, sigues trabajando, pero por dentro se va acumulando un cansancio emocional que no sabes explicar. Y cuando te preguntan cómo estás, dices que bien, porque ni tú sabes identificar que algo está fallando. Así funciona esta depresión nacida de las redes. No llega con un golpe fuerte, llega con una acumulación lenta. Recuerdo una vez en la que estaba cenando con unos amigos. Todos estábamos riendo, hablando de la vida, disfrutando el momento, pero cuando uno de ellos tomó una foto grupal y la subió, algo dentro de mí se quebró un poco sin razón. La foto salió bonita, todos se veían felices, pero yo no me reconocía en esa versión de mí. No porque fuera mala, sino porque parecía más alegre de lo que realmente me sentía. Y eso me hizo preguntarme cuántas veces yo también había hecho lo mismo. Cuántas veces había mostrado una felicidad exagerada solo para encajar con la imagen que creía que debía proyectar. Esa noche pensé mucho en eso. Me di cuenta de que la desconexión entre nuestra vida real y lo que mostramos al mundo puede ser peligrosa, porque podemos terminar viviendo para sostener una imagen que ni siquiera coincide con lo que somos. Y mantener esa fachada requiere energía, una energía emocional que tarde o temprano se agota. Cuando llegas a ese punto, aparece una tristeza profunda, una sensación de impostor que no siempre tiene nombre, y ahí es cuando descubres que no solo te comparabas con otros, sino también contigo mismo, con la versión pulida que habías mostrado. Al explorar esto más a fondo, descubrí algo que cambió la forma en que veía mis propias emociones. Muchos psicólogos explican que la mente no distingue del todo entre lo que ves y lo que vives. Cuando observas constantemente vidas supuestamente perfectas, tu cerebro empieza a creer que eso es lo normal, lo estándar, lo que deberías tener. Y cuando tu realidad no se alinea con esa expectativa, aparece la frustración. No es que tu vida esté mal, es que la comparación la vuelve insuficiente. Eso me golpeó fuerte, porque entendí que no era que yo no tuviera cosas buenas,
sino que había dejado de verlas. Un día decidí hacer un pequeño experimento con mi propia mente. Durante una semana traté de usar menos redes sociales, no como una prohibición, sino como un descanso. No lo hice para demostrar nada, sino porque necesitaba respirar. Y aunque al principio me sentía inquieto, como si me faltara algo, poco a poco empecé a notar pequeños detalles que antes ignoraba. Me di cuenta de que estaba más presente, que mis pensamientos no saltaban de una comparación a otra. Empecé a sentir un tipo de paz que había olvidado. Fue extraño, porque no había cambiado nada externo, pero internamente todo estaba más claro. Durante esa semana, algo inesperado pasó. Empecé a ver a la gente de manera diferente. Ya no los comparaba con los que veía en redes, ya no analizaba su vida como un contenido, simplemente los veía como personas reales, con sus historias, con sus luchas, con sus días buenos y malos. Y entonces entendí algo crucial. Las redes sociales deshumanizan, no siempre de forma negativa, pero sí inevitable. Reducen a las personas a momentos seleccionados. Y cuando miras la vida real sin filtros, descubres que todos estamos lidiando con algo. Nadie tiene una vida tan perfecta como parece. Nadie va ganando tanto como creemos. Esa revelación me liberó más de lo que podría explicar con palabras. Dejé de exigirle tanto a mi vida, dejé de compararme con gente que ni siquiera conocía. Empecé a reconocer mis propios logros, mis propios ritmos, mis propias batallas y, lo más importante, empecé a aceptarme como alguien imperfecto, como alguien en proceso, como alguien real, porque eso es lo que somos, en reales a no versiones editadas de nosotros mismos. Me di cuenta de que la felicidad no está en tener una vida que se vea perfecta, sino en tener una vida que se sienta auténtica. Y para sentirla así, hay que dejar de mirar tanto hacia afuera y empezar a mirar hacia adentro. Ese pequeño cambio puede devolverle sentido a muchas cosas que sin darnos cuenta dejamos de valorar. Y ese fue el segundo paso en mi proceso para recuperar mi paz emocional, y quizá también pueda ser el tuyo si alguna parte de esto te está resonando por dentro. Cuando seguí explorando esta relación tan complicada entre las redes sociales y nuestras emociones, me encontré con un punto que muy pocos admitimos abiertamente: la necesidad constante de aprobación. Es algo que casi nadie reconoce, pero que casi todos sentimos. Y lo peor es que muchas veces se esconde detrás de acciones que parecen inocentes. Subimos una foto porque nos gusta cómo salimos, pero en el fondo esperamos ver quién la comenta, quién le da like, quién la comparte. No lo decimos, pero lo sentimos. Y cuando esa aprobación no llega, o no llega en la cantidad que esperábamos, algo dentro de nosotros se encoge. Yo lo viví más veces de las que me gustaría admitir. Había días en los que una simple notificación podía mejorarme el ánimo, y otros en los que la falta de interacción me hacía cuestionarme cosas que no tenían sentido. Era como si una parte de mi valor dependiera de un número, de una reacción, de una respuesta. Algo tan frágil como eso se convirtió en una medida emocional sin que yo lo notara. Y no fue hasta que empecé a hablar del tema con otras personas que descubrí que no estaba solo, que esa sensación estaba mucho más normalizada de lo que pensamos. Recuerdo una conversación en particular que me marcó. Un amigo con una vida aparentemente perfecta me confesó que a veces borraba publicaciones porque no tenían la interacción que él esperaba, y me lo dijo casi en susurro, como si estuviera revelando un secreto demasiado vergonzoso. En ese momento me di cuenta de que muchos estábamos cargando esa misma presión sin hablarlo. Era como si viviéramos dentro de una competencia invisible, una que nadie quiere admitir, pero que todos sentimos. Y ahí entendí que el problema no era solo mío, era algo generacional, algo que estaba afectando a personas de todas las edades. Lo más curioso de esta necesidad de aprobación es que no nació con las redes sociales. Siempre hemos buscado validación de alguna manera, pero en el pasado era más limitada. Ocurría en momentos puntuales, con personas cercanas. Hoy en día, sin embargo, esa validación está disponible 24 horas al día. Y cuando algo está disponible todo el tiempo, también se convierte en una obsesión muy fácilmente. Es como si el cerebro se acostumbrara a recibir pequeñas dosis de reconocimiento, hasta el punto de sentir que las necesita para funcionar. Eso me llevó a investigar más a fondo cómo funcionan estas plataformas
y descubrí algo que me dejó inquieto. Muchas redes están diseñadas para activar los mismos mecanismos de recompensa, que se activan con cosas como el juego o ciertos hábitos adictivos. No lo hacen por maldad, lo hacen porque buscan que pasemos más tiempo ahí. Pero esas mismas estrategias pueden perjudicar nuestra salud emocional si no somos conscientes de ellas. Y cuando lo supe, empecé a ver mis propias acciones con otros ojos. Era más fácil entender por qué me costaba tanto soltar el teléfono, por qué revisaba cada publicación varias veces, por qué sentía ansiedad cuando no había interacción. No era falta de fuerza de voluntad, era un condicionamiento. En ese punto de mi vida ya no me conformaba con solo reconocer que algo me estaba afectando. Necesitaba entender por qué, y la respuesta era: Claran estaba depositando demasiada parte de mi bienestar en manos de un algoritmo. Y lo peor es que ni siquiera sabía que esperaba exactamente más likes, más comentarios, más alcance. No había una meta concreta, solo una sensación vaga de necesitar más. Ese más nunca llegaba del todo, siempre se quedaba corto. Y así es como funciona este tipo de dinámica. Nunca te da todo, solo lo suficiente para que sigas buscando. Pero hubo algo que me ayudó mucho a salir de ese ciclo. Empecé a preguntarme por qué quería compartir algo. Cada vez que subía una foto o una historia, me hacía una sola pregunta: ¿lo estoy haciendo porque me gusta o porque quiero que a otros les guste? Parece simple, pero esa pregunta cambió muchísimo. Me obligaba a ser honesto conmigo mismo. Y en esa honestidad descubrí que muchas de las cosas que compartía no las compartía por mí. Las compartía porque quería que otros vieran una versión de mi vida que ni siquiera coincidía con lo que yo estaba sintiendo. Era duro admitirlo, pero necesario. Cuando empecé a compartir menos, no como una regla, sino como una decisión consciente, algo dentro de mí empezó a sentirse diferente. Era como si estuviera recuperando un espacio interior que había cedido sin darme cuenta. Y no fue fácil al principio, porque la costumbre de buscar validación estaba tan arraigada que a veces mi mente intentaba justificar por qué debía subir algo. Pero cada vez que elegía no hacerlo, sentía una libertad nueva, una libertad que no estaba basada en esconderme, sino en elegir desde un lugar más sano. También me di cuenta de otra cosa importante. Cuando dejé de enfocarme tanto en cómo me veían los demás, empecé a ver más claramente quién realmente era yo, mis gustos, mis intereses, mis emociones. Descubrí cosas que hacía por moda y cosas que hacía porque realmente me llenaban, y al separar esas dos cosas, mi vida empezó a sentirse más auténtica. Ya no estaba persiguiendo una imagen externa, sino algo interno, algo que tenía sentido para mí. Una de las cosas más bonitas que experimenté en ese proceso fue la sensación de que mis relaciones se volvían más reales. Ya no estaban basadas en lo que se mostraba públicamente, sino en lo que se compartía en privado. Empecé a valorar más las conversaciones, los mensajes sinceros, los momentos que no necesitaban ser exhibidos, y entendí que la aprobación que realmente importa no viene de una multitud anónima, sino de las personas que te conocen de verdad y te aceptan tal como eres. Todo esto me hizo comprender que la verdadera validación no está fuera, está dentro. Y aunque esa frase suena como algo que se repite demasiado, descubrirlo en carne propia es completamente distinto. Se siente como si por fin recuperaras algo que siempre fue tuyo y que no sabías que habías perdido. Y cuando llegas a ese punto, las redes dejan de tener el mismo poder sobre ti. No desaparecen de tu vida, pero dejan de dictar cómo debes sentirte. Y eso, para mí, fue uno de los pasos más grandes hacia una salud emocional más sólida y consciente. A medida que fui profundizando en todo este proceso, me di cuenta de que lo más difícil no era reconocer que las redes sociales me estaban afectando, sino enfrentar la realidad de que había construido buena parte de mi identidad alrededor de ellas. No me había dado cuenta de cuánto de mí estaba conectado a una especie de personaje digital que poco a poco fui alimentando sin cuestionarlo. Y quizá tú también hayas sentido eso alguna vez, esa sensación de que tienes dos versiones de ti mismo, la real y la que muestras. Dos versiones que rara vez coinciden por completo, y cuando esa distancia se vuelve demasiado grande, empieza a aparecer un cansancio interno que se siente como si estuvieras sosteniendo un disfraz que ya no quieres usar. Fue extraño darme cuenta de todo esto, porque no sucedió de golpe.
Fue como despertar un día y notar que llevaba años caminando con un peso invisible sobre los hombros. Un peso hecho de expectativas, filtros, comentarios, comparaciones y la constante necesidad de demostrar algo. Y cuando empecé a ver todo con más claridad, también empecé a preguntarme qué tan auténtico era lo que estaba haciendo, cuántas decisiones había tomado por mí y cuántas por la necesidad de ser aprobado. Esa pregunta me acompañó por semanas, casi como un eco que regresaba una y otra vez. Y mientras más reflexionaba sobre ella, más entendía que esa búsqueda de validación había moldeado una parte enorme de mi comportamiento sin que yo lo notara. En ese punto, decidí hacer algo que nunca había intentado de verdad al conectar conmigo mismo, sin distracciones, sin notificaciones, sin actualizaciones, sin estar pendiente de quién hacía qué. No fue un retiro espiritual ni nada dramático. Simplemente comencé a darme el espacio para estar presente en lo que hacía. Si comía sin revisar nada. Si caminaba por la calle, lo hacía observando a mi alrededor y no la pantalla. Si estaba con alguien, intentaba no sacar el teléfono a menos que fuera realmente necesario. Al principio fue incómodo, casi como si estuviera desaprendiendo un hábito que llevaba años cargando. Pero con el tiempo, algo dentro de mí empezó a relajarse. Fue durante esos días cuando comencé a reflexionar sobre algo que quizá tú también has notado, la manera en que las redes sociales distorsionan nuestra percepción del tiempo. Cuando ves a personas logrando cosas a edades tempranas, viajando sin descanso, comprando casados, construyendo negocios y viviendo experiencias extraordinarias, sientes que tú estás atrasado, como si la vida fuera una carrera en la que todos avanzan menos tú. Esa sensación es devastadora, porque te roba la capacidad de apreciar tu propio ritmo. Te hace sentir que si no estás logrando algo grande cada día, estás perdiendo el tiempo. Y eso simplemente no es cierto. Lo entendí una tarde cualquiera, cuando estaba sentado en un café observando a la gente pasar. Me pregunté cuántas de esas personas tendrían sus propias inseguridades, cuántos de ellos verían redes y sentirían que van tarde, cuántos estarían luchando con cosas que no pueden publicar, con miedos que no tienen filtros bonitos. Y en ese momento comprendí algo que cambió profundamente mi perspectiva. Nadie va tarde porque todos tenemos relojes distintos. La vida no se mide por lo que mostramos, sino por lo que vivimos. Y muchas veces lo más valioso de nuestra historia no aparece en una foto. Fue entonces cuando empecé a pensar en todas esas cosas que jamás había compartido en ninguna plataforma, pero que habían sido esenciales para mi crecimiento. Conversaciones sinceras, momentos difíciles, pequeños logros que me hicieron sentir orgulloso, aunque nadie más lo supiera. Esos momentos eran reales. Esos momentos eran míos. Y sin embargo, por mucho tiempo los dejé en segundo plano porque no eran contenidos dignos de mostrar. Ahí comprendí lo absurdo de medir la vida con una vara tan superficial. Y también entendí que mis mejores recuerdos jamás habían dependido de la interacción de nadie. Masaná, a partir de ese día, decidí cambiar la forma en que veía mis procesos personales. Empecé a darme permiso de avanzar a mi propio ritmo, sin compararlo con el de nadie. Dejé de sentir culpa por no estar haciendo cosas grandes todo el tiempo. Empecé a valorar los pasos pequeños y dejé de subestimar lo que para mí era importante. Porque la verdad es que crecer no siempre es visible. A veces es interno, a veces es silencioso, a veces ocurre dentro de ti sin que nadie más lo note. Pero eso no lo hace menos valioso. En ese camino también empecé a recuperar una sensación que había perdido sin darme cuenta, el gusto por estar conmigo mismo sin distracciones. Redescubrí pasatiempos que había abandonado, conversaciones que disfrutaba, momentos que se sentían llenos incluso sin una foto que los acompañara. Y en ese proceso comencé a sanar. No fue un cambio inmediato ni perfecto. Hubo días en los que recaí en viejos hábitos, días en los que sentí la necesidad de volver a esa versión editada de mí, pero cada vez que regresaba a lo real, cada vez que me recordaba por qué estaba haciendo todo esto, sentía que algo dentro de mí se fortalecía. Me di cuenta de que la paz no llega de un día para otro. Se construye, se cultiva, se defiende, y en un mundo donde todo compite por nuestra atención, encontrar esa paz requiere una decisión consciente. Una que debes tomar una y otra vez. Pero cuando empiezas a tomarla, cuando eliges lo real sobre lo aparente, lo auténtico sobre lo perfecto,
descubres que tu vida tiene más profundidad de la que imaginabas. Y poco a poco empiezas a sentir que lo que eres es suficiente, que tu ritmo está bien, que tu vida, incluso con días grises, tiene un valor que ninguna pantalla puede medir. A veces me pregunto, ¿cuántas decisiones importantes en mi vida tomé basado en una comparación que ni siquiera era real? Porque cuando llevas demasiado tiempo viendo vidas ajenas, tan pulidas, tan rectas, tan perfectas, empiezas a creer que tú estás avanzando mal. Y ese pensamiento es silencioso, casi invisible. Entra como una ligera sombra y se instala en tu mente sin pedir permiso. Pero el problema es que permanece ahí, recordándote una y otra vez que podrías estar haciendo más, que podría ser mejor, que podría ser alguien completamente distinto. Sin que te des cuenta, empiezas a sentir que tú eres la decepción en tu propia vida, aunque no haya una sola razón real para decirlo. A veces he sentido que iba tarde, que todos tenían un plan menos yo, que todos avanzaban mientras yo seguía atrapado en mis dudas. Y lo peor es que no es verdad. No es verdad que todos sepan hacia dónde van. No es verdad que todos sean más felices. No es verdad que todos lo tengan resuelto. Lo que sí es verdad es que vivimos en una época donde mostrar cualquier grieta parece casi un pecado. Y por eso nadie la muestra, nadie la enseña, nadie la admite, pero todos la tienen. Recuerdo que una vez hablé con un amigo, alguien que yo siempre veía como uno de esos casos perfectos de éxito instantáneo. Parecía imparable, parecía seguro, parecía de esos que nacen con estrella. Y un día, casi sin querer, me confesó que se sentía vacío, no cansado, no triste, vacío. Me dijo que sentía que todos lo aplaudían, pero que nadie lo conocía de verdad. Que había logrado tantas cosas que ya no sabía cuáles había hecho por él y cuáles había hecho para que otros lo siguieran admirando. Y me cayó como un balde de agua fría, porque en ese momento entendí que hasta las personas que creemos más completas también tienen un universo de dudas dentro. Eso me hizo pensar en todas las veces que yo mismo había deseado meterme en la piel de alguien más, en todas las veces que imaginé cómo sería vivir como la persona que estaba detrás de la pantalla, en todas las veces que pensé que si yo tuviera su vida, sus logros o su apariencia, entonces sí sería suficiente. Y ahora con lo que sé, puedo decir algo con toda sinceridad. Nunca sabes la batalla interna de alguien, aunque parezca tenerlo todo. Y en ese contraste entre lo que muestran y lo que viven, se esconde una verdad que casi nadie quiere admitir. La realidad duele más que la fantasía, pero también sana más. A veces he tenido que desconectar por completo para recordarme quién soy. Porque cuando estás sumergido en esa avalancha interminable de vidas ajenas, puedes olvidarte de la tuya. Y eso es peligroso, Ann. Es como vivir con un espejo deformado frente a la cara. Te miras todos los días, pero nunca te ves realmente. Te conviertes en alguien que observa su vida desde afuera, comparándola en lugar de vivirla. He tenido días en los que he necesitado desaparecer, pero no para escapar, sino para respirar. Para escuchar mis propios pensamientos sin sentir que deben sonar como los de los demás. Para recuperar mis ganas de crear sin creer que deben gustarle a todo el mundo. Para volver a sentirme presente en mi cuerpo y no en un perfil, en un número, en una notificación, porque a veces confundes estar conectado con estar vivo, y no es lo mismo. Puedes estar conectado a todos y aún así sentirte desconectado de ti. En esos momentos, lo que más me ha servido es recordar que no tengo que ir rápido para ir bien, que no tengo que demostrar nada para tener valor, que no tengo que hacer mi vida publicable para que sea importante, y que lo que realmente cuenta no es lo que otros ven, sino lo que yo siento cuando nadie está mirando. Las redes sociales han distorsionado ese concepto. Nos han enseñado a vivir como si siempre hubiera un público observando, pero la vida real no es un escenario, y qué alivio entenderlo. Hubo una época en la que pensé que jamás iba a sentirme suficiente, que ese hueco en el pecho se quedaría conmigo para siempre. Pero un día descubrí que ese vacío no era un defecto en mí, sino una consecuencia de medir mi vida con reglas que no eran mías. Y cuando solté esas reglas, algo dentro de mí empezó a sanar. Poco a poco empecé a darme permiso para ser humano, para tener días buenos y días terribles, para equivocarme, para no saber, para sentir, y descubrí algo aún más importante. No estoy solo,
y tú tampoco. Hay tanta gente sintiendo lo mismo que tú, aunque no lo digan. Tanta gente cansada de fingir, tanta gente preguntándose si algún día se sentirán suficientes. Y quizá no lo notes, pero cada vez que hablas de lo que sientes, le das permiso a alguien más de hacerlo también. Hablar sana, compartir sana, decir en voz alta que estás cansado, que estás triste, que estás confundido, no te hace débil en ti, hace real. Y ser real es una de las formas más poderosas de existir, porque al final lo que nos da vida no es la perfección que mostramos, sino la verdad que cargamos, los momentos que nadie ve, esos que no subimos, esos que no editamos. Ahí es donde realmente somos, y cuando entiendes eso, la presión se vuelve más ligera. Dejas de sentir que estás compitiendo. Dejas de sentir que debes llegar al mismo tiempo que los demás. Empiezas a caminar a tu ritmo, a tu manera, en tu camino. YS, camino, aunque a veces sea lento, aunque a veces duela, aunque a veces se sienta solitario, también es tuyo. Y eso lo hace valioso. Quiero que recuerdes algo mientras escuchas esto. Tu vida también es digna, aunque nadie la aplauda. Tu historia también importa, aunque nadie la comparta. Tus pasos también cuentan, aunque no los vea 1 millón de personas. No necesitas validación externa para ser valioso. Eres suficiente tal como eres, incluso en tus silencios, incluso en tus caos, incluso en tus días más difíciles. Y ojalá que puedas empezar a mirarte con menos juicio y más compasión. Ojalá puedas darte el permiso de existir sin compararte. Porque tu vida no es una competencia, tu vida es tuya. Y eso ya es un milagro. Si estás aquí, quiero que respires un momento y pienses en esto. ¿En cuántas veces has sentido que necesitas demostrar algo para que tu vida valga la pena? ¿Cuántas veces te has visto comentando, publicando o compartiendo algo no porque realmente lo quisieras hacer, sino porque querías sentir que existías para alguien? Y no te culpo. A veces, sin darnos cuenta, empezamos a construir una versión de nosotros mismos que vive más en el teléfono que en la realidad. Una versión que sonríe cuando en verdad está agotada. Una versión que parece segura mientras por dentro intenta no romperse. Y lo irónico es que mientras más alimentamos esa imagen, más vacíos podemos llegar a sentirnos. Hay momentos en los que he tenido que aceptar que la depresión que generan las redes no viene solo de lo que vemos, sino también de lo que dejamos de ver. Dejamos de ver nuestra propia vida. Dejamos de ver nuestras pequeñas victorias. Dejamos de ver nuestro propio progreso. Dejamos de ver lo que realmente somos sin filtros. Y cuando pierdes de vista eso, es fácil caer en la trampa de pensar que no tienes nada que ofrecer, que tu existencia pasa desapercibida en medio de millones de voces más fuertes, más bonitas, más interesantes. Pero no es verdad, nunca lo fue. Quiero contarte algo que entendí hace muy poco. Nos han enseñado a creer que la validación viene desde afuera, que el valor es algo que se gana, que se exhibe y que se demuestra. Pero la verdad es que tu valor ya estaba ahí desde antes de que el mundo pudiera verlo. Ya existía antes de cualquier like, antes de cualquier seguidor, antes de cualquier pantalla. Y cuando logras regresar a ese punto, cuando recuerdas que tu vida siempre ha tenido significado, incluso sin aplausos, entonces empiezas a sanar de una forma diferente. Empiezas a sentir que no necesitas competir para existir, que no necesitas impresionar para ser amado, que no necesitas demostrar nada para ser suficiente. A veces he pensado en las personas que admiro, gente que parece tener talento natural, presencia, éxito, y me he sorprendido al descubrir que muchas de ellas luchan con inseguridades tan grandes como las que tú y yo sentimos. Porque la inseguridad no discrimina, la comparación no discrimina, la ansiedad no discrimina. Todos, absolutamente todos, en algún punto nos hemos sentido perdidos. Y eso debería unirnos más que separarnos. Debería hacernos entender que no somos criaturas rotas tratando de encajar en un mundo perfecto. Somos personas reales tratando de existir en una ilusión colectiva. Piensa en esto por un momento. La persona que envidias tal vez está envidiando a alguien más. Y esa otra persona probablemente está envidiando a otra. Una cadena interminable de gente que se siente insuficiente, mirando a alguien que también se siente insuficiente. Es
casi absurdo si lo piensas. Somos millones comparándonos con millones que también se sienten incompletos. Y sin embargo, nos convencemos a nosotros mismos de que somos los únicos que sienten ese peso. La realidad no funciona así. La realidad es más simple y más compleja a la vez. A todos cargamos algo, aunque no lo publiquemos. He tenido conversaciones que me han cambiado profundamente, personas que me han dicho que se sienten conectadas pero solas, visibles pero invisibles, fuertes por fuera pero frágiles por dentro. Y eso me hizo entender que tal vez nuestra mayor amenaza no es la tecnología, sino lo que creemos que debemos ser dentro de ella. Hemos permitido que una pantalla decida cuánto valemos, cuánto avanzamos, cuánto nos queda por lograr, pero la pantalla no sabe nada de ti. No conoce tu historia, no conoce tu corazón, no conoce tus batallas, no conoce las veces que te levantaste cuando nadie lo supo, no conoce el esfuerzo que haces cada día solo para seguir adelante. Detente un segundo y piensa en todo lo que has vivido que jamás compartiste. Piensa en las lágrimas que no grabaste, en los miedos que no escribiste, en las noches que sobreviviste sin testigos. Eso también es tu vida y vale mucho más de lo que imaginas. Vale más que cualquier número porque no existe algoritmo que pueda medir tu fortaleza, no existe métrica que pueda evaluar tu resiliencia, no existe gráfico que pueda representar lo que te ha costado llegar hasta aquí. Y tal vez eso es lo que necesitamos recordar con más frecuencia, que somos más grandes que nuestra presencia digital, más complejos que nuestro perfil, más profundos que lo que mostramos. A veces me preguntan cómo se sale de esta sensación de depresión que provocan las redes, y aunque no hay una respuesta universal, sí he aprendido algo valioso. Se empieza por volver a habitar tu propia vida, por regresar a tus emociones aunque duelan, por permitirte sentir sin buscar explicarlo todo, por darte permiso de existir sin intentar demostrarlo, porque cuando dejas de lado esa necesidad de exhibirte, empiezas a recuperar partes de ti que habías abandonado. Empiezas a reconectar con tu esencia, empiezas a notar cosas que antes ignorabas por intentar estar en todo. He tenido que enseñarme a mí mismo a volver a disfrutar momentos sin registrarlos, a reír sin grabar, a llorar sin justificarlo, a estar presente sin pensar en cómo se vería en una foto. Y cuando haces eso, aunque sea un solo día, sientes que algo dentro de ti respira diferente, como si tu mente por fin pudiera descansar, como si tu corazón pudiera latir sin compararse, como si tu vida pudiera fluir sin sentirse observada. Y esa sensación, aunque sea breve, vale mucho. La verdad es que la vida siempre ha sido imperfecta, siempre ha tenido caos, rupturas, incertidumbres y silencios, pero también ha tenido belleza, conexión, real, momentos genuinos. Lo que pasa es que las redes han amplificado solo una parte y hemos olvidado la otra, pero tú puedes recuperarla. Puedes decidir qué consumes, qué crees que dejas ir. Puedes elegir qué parte de tu vida quieres alimentar, a la que busca validación o la que busca verdad. Y si algo quiero que te quede grabado después de todo esto, es que no estás solo. No eres extraño por sentirte así. No eres débil por admitirlo. No eres menos por compararte. Eres humano, y ser humano ya es suficiente. Aunque la pantalla te diga lo contrario, aunque el mundo parezca correr más rápido que tú, aunque sientas que no estás alcanzando a nadie, sigues valiendo lo mismo. Sigues siendo Tuan, y eso es más que suficiente. Tal vez no puedas controlar lo que ves allá afuera, pero sí puedes controlar la forma en la que te hablas a ti mismo. Y ojalá empieces a hablarte con un poco más de amor, un poco más de paciencia, un poco más de verdad, porque esa es la voz que realmente importa. Esa es la voz que te sostiene cuando todo lo demás se derrumba. Esa es la voz que puede salvarte en los días más oscuros. Ojalá un día, al mirarte al espejo, no veas la versión que crees que deberías ser, sino la persona que realmente eres. Una persona que siente, que lucha, que intenta, que se equivoca, que aprende, que crece. Una persona completa, incluso con sus grietas. Y ojalá puedas recordar esto siempre en tu vida. Importa incluso cuando nadie la ve. Importa porque es tuya, porque la estás viviendo, porque la estás intentando. Y con eso ya es suficiente.